Saltó la sorpresa en la Champions femenina y el Arsenal venció al Fútbol Club Barcelona femení. Y hoy en Empieza por F analizamos lo que ha dado de sí esta final. Resultado sorprendente el que se ha dado en Lisboa. La verdad es que la sensación general era de que era una final de las más desiguales de los últimos tiempos, porque el Barça venía de ganar 2 seguidas, el Arsenal era nuevo, pero la sensación que ha pasado es que las de Pere Romeu parecía que eran las que estaban en su primera final. Ahora hablaremos de todo lo que ha ocurrido, desde la primera parte a la segunda, de actuaciones individuales que han dejado mucho a deber. Empezando por el 11, creo que ahí está el primer error de Pere Romeu, que es colocar a Rolfo y a Pina de titulares. Me explico, Pina estaba haciendo una gran Champions, pero si pones a Rolfo, tienes que poner una jugadora más rápida como Salma, porque si no, se te queda un sector izquierdo muy lento. Y eso el Arsenal ha dicho, vale, pues voy a atacar por ahí. ¿Qué ha pasado? Pues que en los primeros minutos el Arsenal ha salido a tener la pelota, a intentar atacar ese sector izquierdo, buscar balones a la espalda de Rolfo, porque el Barça tampoco recuperaba rápido, Alexia tampoco es la jugadora más rápida, que no digo que tengan que ser Salma, no, pero no es lo mismo que Aitana o Navalle en la derecha, que sí son jugadoras un poquito más rápidas, y el Arsenal lo ha detectado muy bien, atacando toda la primera parte prácticamente por ese sector. De hecho, el gol anulado en propia Irene Paredes llega por esa banda. Una Irene Paredes que personalmente creo que es la que mejor ha estado en defensa, más allá de Catacol, que con Aitana yo creo que es la MVP del Barça en esta final, porque ha mantenido con vida al Barça en muchos momentos, pero el Barça le estaba costando, el campo no estaba en las mejores condiciones, pero oye, el Arsenal también estaba jugando en el mismo campo, pero no les encontraban los pases, empezaban a tomar decisiones demasiado rápidas, demasiado aceleradas, en vez de juntarse, calmar, mover la pelota, que el Arsenal se empezara a desesperarse, a abrir espacios, no, han tomado decisiones demasiado rápidas, querer buscar el área, que llegara a las interiores, sobre todo Alexia, luego otras jugadoras que no han estado bien, pero sobre todo creo que tenemos que hablar de la parte positiva antes de hablar de todo lo negativo, que ha sido mucho y no es novedad no es lo habitual con el Barça. En la parte positiva creo que ha estado la primera hora de Aitana, porque a partir del gol del Arsenal, ahí se cae todo el equipo culé, pero en esa primera hora, 70 minutos, Aitana estaba siendo las mejores, muy correcta a nivel defensivo, como es siempre, con balón, intentándolo, rompiendo líneas, pisando el área, que tiene una buena ocasión donde hace su habitual recorte, que muchas veces hace el recorte y no tira. Hoy ha tirado, pero se ha encontrado con la defensa del Arsenal, que ha taponado el disparo, y es una defensa del Arsenal que por momentos dejaba dudas, porque empieza también el partido en balones largos que no consiguen despejar, que hay un poco de caos, pero a veces ese caos da la sensación de que también confunde a las rivales y que se pierden un poco. Y al Barça hay momentos en el que parecía que tenían una ocasión clara, pero claro, veían que las del Arsenal no se aclaraban y han dicho, ¿qué pasa aquí? Pues eso le ha pasado al Barça en algunos tramos. ¿Qué más? Que tengo aquí por apuntado. Que sobre todo es una primera parte donde pasan pocas cosas porque ambos equipos se van al descanso con solo un tiro a puerta, el Barça con más posesión, pero con la sensación de que estaban a medio gas, que le tenían demasiado respeto al Arsenal. Creo que esa es la sensación que han transmitido sobre todo en la primera parte, y ahí ya salen del descanso y parecen, vale, han salido con otra marcha, empiezan a acumular ocasiones, el palo de Claudia Pina que parecía que se iba fuera, luego varios disparos desde fuera de una Valle, empezaban a acumular ocasiones, pero no entraban. Tampoco ha sido el día de Vapeyor, que es su quinta final de Champions perdida, empieza a ser una maldición. No ha sido su mejor partido, pero es que lo de Payor no le puedes pedir que sea una 9 que se asocie, que te baje a jugar a paredes. No, es una 9 a la que le tienes que surtir de balones en el área y apenas la has encontrado, más allá de un centro que remata de cabeza y se va alto, pero más allá en los centros, sobre todo el Barça, ha buscado mucho balones atrás, que el Arsenal se los ha leído constantemente porque sabía que en esas entradas al área de Alexia y Etana
es donde podían crear peligro y el Arsenal las ha defendido muy bien. En ese momento de que el Barça estaba mejor, parecía que los cambios no llegaban y no han llegado hasta, no diría el primero ha llegado tarde, creo que el primero ha llegado mal, porque ha quitado a Claudia Pina, Pera Romeo para meter a Salma cuando la Pina estaba siendo de las mejores. Y aquí hay que hablar de una de las jugadoras que peor ha estado, por no decir la peor, que es Graham Hansen. No sé qué pasa en la final de Champions, que después de ser de las mejores durante todas las temporadas, Hansen cuando llega a la final de Champions nunca termina de dar ese paso de ser decisiva. Hasta el momento de ese primer cambio que yo decía, bueno, es que cabe la posibilidad de que me das a la derecha porque en ese momento llevaba 4 tiros la noruega, ninguna puerta, un duelo ganado de 6, solo un regate completado y 15 balones perdidos. Ya después del cambio serían muchos más. Pero en ese momento era de entender que decir, vale, es momento para cambiarla. Por mucho que sea una peso pesado, una de mis mejores jugadoras, si no le están saliendo las cosas, muévela. Pero ahí Pera Romeo ha tirado, no de Excel, porque en una final de Champions no se controla los minutos, pero sí de, bueno, mi manual, lo que vengo haciendo toda la temporada, y Hansen no ha remontado, que dices, vale, la dejo por si remonta, no lo ha hecho. Y la sensación, no solo con el cambio de Hansen, de que ha tenido miedo a quitar algunos pesos pesados, que es cuando yo creo que sí que ha pesado esos cambios tardíos, porque el Arsenal marca, habiendo hecho los cambios, que es un gol procedente totalmente de los cambios, porque asiste Beth Smith y anota Blackstenius, las dos salidas del banquillo a la vez, que eso refleja un poco que René Sleggers le ha ganado la partida totalmente a Pera Romeo, que si contra el Chelsea había hecho unos buenos planteamientos, contra el Arsenal ha dejado mucho que desear. Y es que esos cambios del Arsenal llegan en un momento donde el Barça estaba bien, pero hay una jugada que yo creo que lo cambia todo y que le deja un poco croquis, que es ese pase a Rolfo atrás, que Patrick Harrow no llega porque el balón le va lejos, pero tampoco le llega a Mapi León, que es la que está más atrasada. Mapi la intenta parar, le da con la mano, que yo en un momento dijo, la expulsan, pero sigue corriendo y ahí Mapi se lesiona. Y ahí es cuando no entiendo por qué Pera Romeo no en el banquillo, porque se ve que Mapi León no puede más. Pasan unas acciones, pasa un córner, llega al Arsenal, un despeje también del córner un poco regulero. En la frontal nadie sabe presionar. Ona Valle se queda rompiendo el fuera de juego porque una jugadora del Arsenal le bloquea para que no pueda salir. Un movimiento muy inteligente y ahí Beth Smith filtra el pase para que Blackstenius marque. Y obviamente es ahí cuando el Barça ha dado la sensación de decir, pero, un momento, ¿esto es el Barça? ¿O estamos hablando de un equipo que acaba de llegar a su primera final de Champions? Porque es que a partir de ese gol no hay reacción. Es una sensación de, vale, les ha vuelto a pasar lo mismo que en Turín, lo mismo que en Budapest. Es un equipo que no reacciona. Lo que sí solucionaron en Eindhoven contra el Wolfsburgo, hoy en Lisboa no ha habido ni cerca de asomarse, porque lo dicho, a partir del gol del Arsenal, el Arsenal juega sus bazas, empieza a parar el tiempo, pero oye, es una final de Champions. Obviamente el Arsenal ya era una sorpresa que estuviera aquí y que fuera ganando contra el Barça, pues obviamente va a hacer todo lo posible por ganar. Y ahí es cuando lo dicho, Pera Romeo no mueve el banquillo. Yo sé que no tiene muchas piezas y aquí es otra de las cosas que le ha pasado factura al Barça, yo creo, en esta final. Y es que, más allá de los 3 cambios que ha hecho de Rolfo por Brooks, que diga Brooks por Rolfo, Engen por Mapi y Salma por Pina, les ha faltado a lo mejor ser un poco más valiente, quizás a Pera Romeo, de decir, vale, me la tengo que jugar metiendo a Vicky López por Graham Hansen. Que tú lo ves así sobre el papel y dices, es un poco arriesgado en cuanto a nombres en una final de Champions, pero tienes que probarlo, son las piezas que tienes, porque para el centro del campo no tienes jugadoras, puedes meter también a Vicky o a Scherterley por Alexia, pero es lo dicho, no son jugadoras de un nivel ahora mismo, que son jugadoras muy jóvenes y que seguramente en el futuro vayan a dar un gran rendimiento y ser muy importantes en el Barça, pero que claro, de cara a meterlas en estos momentos decisivos donde el Barça necesita remontar una final de Champions, tú dices, ¿la meterá o no? Pues no las ha metido.
A lo mejor si hubiera tenido en el banquillo a jugadoras más experimentadas, las habría cambiado por Alexia y por Graham Hansen. No lo sabemos, pero es obviamente que el Barça, esta falta de profundidad de plantilla, le ha pesado. Además, la baja de Kika Nazaret le dejaba todavía con menos opciones, pero no se ha dado. Veremos el año que viene. Al final es un tropiezo que ejemplifica lo difícil que es ganar la Champions y lo que está haciendo este Barça, que venía de ganar 2 consecutivas, 3 en los últimos años. Tampoco creo que haya que hacer el mayor, bueno, un drama sí, porque es perder una final de Champions, pero no estado de crisis mundial en el Barça. Creo que eso no, porque sigues teniendo jugadoras importantes, sigues teniendo una base joven también sobre la que crecer, lo que decía Vicky López o Sierteley, pero también Jana Fernández, Onabas y Aitana son también muy jóvenes, Eva Peyorta acaba de llegar, Claudia Pina lo mismo Salma, Esme Brooks también. Creo que tienes una base joven sobre la que seguir creciendo, pero que necesitas alguna pieza para que en estos momentos que tengas que remontar tengas piezas de las que fiarte en el banquillo. Y también una cosa que le has pasado en todos los años al Barça, que no se había comentado porque se decía, bueno, es el Arsenal, en esta vez no creo que vaya a pasar. En la primera final de Champions de un entrenador culé siempre ha acabado en derrota. Lluís Cortés contra el Lyon la perdió, la siguiente contra el Chelsea la ganó. Jonathan Giraldez, la primera contra el Lyon, la perdió en Turín, la siguiente la ganó al Wolfsburgo. Pere Romeu, la primera la perdió contra el Arsenal, en la diferencia de que los dos primeros la pierden contra el Lyon y Pere Romeu la ha perdido contra el Arsenal. Veremos el año que viene. Seguro que el Barça se levanta, tiene todavía un título por disputar, tiene la final de la Copa de la Reina, por lo cual no se ha acabado todavía la temporada para ellas. Además, a la del Barça les queda todavía a la gran mayoría la Eurocopa. Veremos cómo se levantan de cara a esa final contra el Atlético de Madrid. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la final, qué es lo que menos te ha gustado del Barça. Hoy no es el momento de preguntar qué es lo que más te ha gustado porque es muy poquito. Suscríbete, dale a like y te dejo 2 vídeos por aquí que yo creo que te pueden gustar.